nuestra experiencia familiar es como decía la doctora Andrea, la dieta es fundamental porque todo lo capta el intestino. De hecho, hoy en día se habla que el intestino es un segundo cerebro, ¿ok? Y hay esa conexión de ambos órganos y es lo que hace que el niño evolucione o no, dependiendo de si realiza o no la dieta. En el caso de mi hijo, una vez que nos enseriamos en ese particular, hubo una evolución que yo empecé a notarla a partir de los 3 meses, que estábamos dieta estricta, sin caseína, sin azúcar, sin gluten, y empezó a demostrar manifestaciones positivas, a hacer contacto visual, a interactuar muy bien con el entorno, a concentrarse en sus estudios, porque ellos tienen una hipersensibilidad a nivel también de sus sentidos, como el olfato, el gusto, el oído. Y esa hipersensibilidad, cuando no están canalizados con una buena dieta, actúa como un factor distractorio. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es viernes, que te quiero viernes 4 de abril, 4 del 2025, ¿ok? Para los numerólogos ahí vayan sacando sus cuentas. Yo creo, las cuentas lo que me dan es que hoy es un día maravilloso, así que vamos a aprovecharlo. Como dice Serrat, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Así que disfrútalo, aprovéchalo y además es viernes. Hoy tómatelo suave, suavecito todo. Y además es viernes de salud y ya tenemos aquí a nuestro colaborador de los viernes, el doctor Ángel Núñez. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, hola, buenos días. Yo feliz siempre de estar acá compartiendo con todos ustedes y más cuando traemos excelente información. Wow, sí, hoy tenemos un programa buenísimo. Así que vamos a presentar de una vez al equipo maravilloso de Energía para darle paso a nuestros invitados también, porque es que va a estar fenomenal. En la voz marca Horacio Díaz Manso. En la programación Ramón Álvarez. Como operador de estudio Argenis Álvarez Jr. Como operador audiovisual Edilín Ovalles. En la gerencia de producción el licenciado Ricardo Aguirre. Y en la dirección general la licenciada Dina Bachelieri. Bueno, vamos a estar acompañándote hasta las 9 de la mañana. Recuerda que tenemos nuestras cuentas en las redes sociales, @Energía FM Oficial. Claro que sí, también pueden seguirnos a través de YouTube porque nos pueden ver en vivo por Energía 99.9 FM. Ya estamos en vivo a través de YouTube, así que saludos a los que están conectados por allí. Edilín, por favor, yo sé que los mensajes están pasando de toda la gente que está conectada, pero captura ahí al menos un mensaje para poder mandarle saludos a todos los que están en vivo a través del canal de YouTube. Y también tenemos señal en streaming. Por supuesto, claro que sí, a través de www.energiafmoficial.tk. Y un número de contacto que sé que probablemente te interese para el día de hoy, para hacer preguntas, el 0424-3328-999. Facilito, así que no dejen de comunicarse con nosotros porque seguro pueden tener bastantes inquietudes que les vamos a aclarar con el tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a estar conversando, ya que se celebra la semana de la concienciación Muy bien. del trastorno del espectro autista, así que vamos a estar hoy con invitadas de lujo hablando sobre la alimentación en nuestros niños. Wow, un tema maravilloso. Tenemos especialistas en el tema de la alimentación y especialistas en la experiencia propia de vida con ese tema de la alimentación. Así que no te lo puedes perder. Así que vámonos de una vez con la mejor música porque forma parte importantísima de este programa, la buena música. Así es, vamos a escuchar a Farruko y Pedro Capó con Calma por Energía 99.9 FM. Ya regresamos. Bueno, ahí se están presentando ellos mismos, Pedro Capó, Farruko, calma, así que no hay problema ahora ya con las canciones. Son las 8:10 de la mañana en este tu programa A Pie y Sobre Ruedas y estamos aquí para hablarte hoy en nuestro Viernes de Salud
justamente de esa concienciación necesaria que hay que hacer sobre el autismo. Y para eso tenemos nuestras invitadas el día de hoy. Ángel, ¿la presentas tú o la presento yo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estamos acompañados de la doctora Andrea Nogales. Ella es gastroenterólogo infantil y, bueno, egresada de la Universidad de Carabobo y del Hospital Pérez Carreño, donde realizó su especialidad. Y también estamos acompañada de nuestra amiga y odontólogo de todos acá, Leira Lares, quien nos va a hablar de su experiencia también con su familia de esta condición del trastorno del espectro autista, porque sin duda la alimentación es importantísima para llevarla. Sí, Andrea, quisiera empezar, bueno, bienvenida. Gracias Isa, gracias Ángel por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio y hoy hablando sobre este tema que es bastante importante y que esta semana, aprovechando la celebración sobre la concientización sobre el espectro autista, es importante hablar sobre la nutrición. Bueno, justamente antes de empezar con la nutrición, para irnos directo al grano, quiero que nos des una pequeña descripción de qué es eso del espectro autista y para que la gente entienda que no es una enfermedad. No es una enfermedad y es así mismo como se debe definir. Es una condición que nos permite ver a esta persona o a este niño con una neurodiversidad, es decir, son niños que tienen características diferentes, tienen una especificidad diferente y por ende se debe tratar de manera diferente cada niño, porque no todos los niños con espectro autista son de las mismas características, por eso ellos tienen una necesidad cada uno dependiendo del niño como tal. Ok, bueno, pues entonces, habiendo aclarado que no es una enfermedad, o sea, ellos no son pacientes, no. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ese trato especial que tienen con respecto a su dieta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darle un trato especial en esa dieta? ¿Por qué? Porque ellos realmente... así como tienen esa neurodiversidad, estos niños tienden a tener una permeabilidad intestinal. Cuando hablamos de permeabilidad intestinal, son estos niños que ese intestino es capaz de dejar pasar tantas cosas buenas como enfermedades. Entonces, como ellos mantienen esa permeabilidad de manera constante, ellos necesitan evitar ciertos alimentos que inflamen más ese intestino. Y hay alimentos como el gluten, como los lácteos, como los azúcares refinados, que lo que hacen es empeorar la condición y se va a reflejar más que todo en la parte conductual de estos niños. Pero, por ejemplo, ¿cómo mucha gente dice, bueno, pero es que yo alimento a mi hijo con todo esto y no le pasa nada, él no presenta náuseas, no presenta nada de eso? ¿Cómo entonces convencer a los familiares de que eso es lo adecuado para ellos, de evitar esos otros alimentos? Porque vamos a ver cambios en la parte conductual, en la parte del sueño. Cuando hacemos estos cambios en nuestros niños con este tipo de condición, se va a ver del cielo a la tierra ese cambio y se van a dar cuenta que va a tener mayor atención, va a tener mayor capacidad de concentración, tienen mayor capacidad de enfocarse en hacer algún tipo de actividad, y cuando ven esos cambios las mamás terminan convenciéndose que realmente la nutrición va a ser clave importante en esta formación. Bueno, suena súper interesante. Escuchamos Sean Paul y este tema, curita, sí, porque así se dice, bandita, pues la bandita que te pones, la curita. Eso era, debe ser que le habían roto el corazón. No es el síndrome del corazón roto, Ángel. Puede ser, pero no puede sabemos. ser, sí, esa canción pudiera ser dedicada. Clean Bandit es la banda. Ajá, Clean Bandit, la curita. ¿Sabes que hicimos un reel del síndrome del corazón roto y es uno de los que tiene más vistas, oíste, en Instagram? ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues vayan ya a ver ese reel en @artevascular, porque siempre digo que tiene información valiosísima para todos. Estamos hoy hablando sobre el espectro autista, porque justamente es la semana de concienciación sobre el autismo, conocer más sobre el autismo. En el segmento anterior, la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, nos hablaba de la importancia de mantener una dieta especial libre de gluten para todas esas personas que presentan esta condición.
Pero claro, cuando escuchamos a una doctora decimos, ay, sí, claro, la doctora dice eso, pero es que ella no sabe porque mi hijo... Entonces, vamos a ver qué nos puede decir una persona, una mamá de un niño que tiene condición de autismo, y para eso hemos invitado a la doctora Leira Lárez, pero hoy no viene en condición de doctora, sino en condición de mamá. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, buenos días Isabel, buenos días Ángel, buenos días a todo el equipo de Energía 99.9. Nuevamente gracias por estar aquí, ya lo siento en mi casa y bueno, queriendo aportar información de valor. Qué bueno, entonces yo tengo que empezar por el principio, y el principio es, ¿cómo fue conocer ese diagnóstico? Bueno, en mi caso particular, yo tengo un solo hijo que actualmente tiene 12 años. Fue un diagnóstico que llegó tarde porque se dio a los 5 años de edad y siempre... Ya a los 5 años es tarde, entonces. Bueno, mientras más temprano se dé el diagnóstico, evidentemente la intervención a temprana edad, vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Como madre puedo decir que nunca es tarde porque pues la fe es lo último que se pierde, como dicen, y lo importante es asumir, ¿ok? Creo que es uno de los primeros consejos que me gustaría hablar desde esta experiencia materna, porque asumir diagnósticos de esta naturaleza, sin duda alguna, es doloroso porque no estamos acostumbrados a ellos. Sin embargo, una vez que lo asumimos, es liberador, porque empezamos a solucionar, a buscar esas vías de solución. Perfecto, Leira. Pero entonces, ¿qué pasa antes de conocer el diagnóstico? ¿Te niegas a ti misma que estás viendo algo que no es lo normal, no es lo frecuente en otros niños? ¿Empiezas a sospechar de que hay algo allí pero no lo quieres aceptar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Te vas dando cuenta o fue algo que te cayó de sorpresa? Bueno, en nuestra experiencia realmente hay cosas que te van llamando la atención en la evolución del nene, ¿ok? Yo veía que mi hijo era muy organizado con sus juguetes de una manera que me llamaba la atención porque los colocaba en hilera, los colocaba en forma de espiral. Tenía muchas intolerancias a sonidos cotidianos. Por ejemplo, estábamos en la cocina y yo prendía licuadora y automáticamente no toleraba un ruido de esa naturaleza y por supuesto pues ruidos mayores menos. También habían algunas estereotipias, que esos son movimientos involuntarios, como aleteos, como si quisiera volar. Y esas son cosas que a uno como madre le va llamando la atención y la tendencia es a comparar con otros niños, ¿no? De manera de decir, bueno, esto es normal, son juegos infantiles o esto es una alerta que tengo que empezar a detallar. Por ahí yo empecé a buscar ayuda, empecé a buscar terapias y llegamos a una fundación que la quiero nombrar porque pues reconocimiento a quien realmente lo merece, que se llama Funda Sosenia Maracay. Ellos me ayudaron a definir ese diagnóstico a la edad de los 5 años de mi hijo, ¿ok? Allí empezamos un camino que es largo, es una montaña rusa emocional, pero a la vez fue importantísimo porque hoy por hoy el hijo que tengo, después de Dios, se lo debo a la fundación y a nuestro compromiso familiar en asumir el diagnóstico. Entonces, cuando llega ese diagnóstico a los 5 años, empieza en ti, o sea, desde ese momento ya lo asumes o empieza esa montaña rusa. ¿Y cuándo viene la parte de la nutrición? ¿Cuándo viene la parte de darte cuenta, ya va, tengo que cambiar la nutrición? ¿O alguien te dijo, cambia lo que le estás dando? ¿Cómo surgió eso? Bueno, uno al principio en una materia que no es el día a día para uno, es duro decirlo, pero uno es ignorante en la materia y vas como aprendiendo ensayo-error. Particularmente con respecto a Funda Sosenia, que era un colegio especial y mi hijo tenía doble escolaridad, en las mañanas su colegio regular y en las tardes Funda Sosenia, ellos me fueron guiando en qué alimentos estaban permitidos y cuáles no. Al principio yo le enviaba en su merienda alimentos no permitidos, como por ejemplo unas mandocas con queso llanero. Ahí tenemos caseína, que es uno de los alimentos no permitidos, y entonces ellos drásticamente, pero es lo que debe ser, eliminaban el queso y me mandaban una nota. Mamá, este alimento, su hijo no lo debe consumir. Y también ellos dan muchas charlas educativas, nos daban un manual a los representantes con la dieta muy específica, porque uno habla de gluten y habla de caseína, pero hay otros alimentos que a nivel intestinal ellos tampoco los procesan, les irritan su intestino y hay que excluirlos también de la dieta.
Entonces empieza ese camino donde uno se compromete y es algo que interviene toda la familia. Pero pienso, cuando tú dices, bueno, pero ¿y cómo le van a botar esa comida? Y entonces mi hijo se va a quedar sin comer. O sea, hay un conflicto allí, me imagino. Sí. Yo siempre dije, en tono de broma, pues tener una relación de amor y odio con ellos. De amor porque evidentemente son personas con una vocación de servicio que ayudan mucho a los pacientes. Sin embargo, eran como muy drásticos, pero es necesario para uno poder despertar de ese letargo y tener que asumir que no hay un punto medio. O sea, o te apegas a la dieta y tienes consecuencias positivas, o no te apegas a la dieta, pero después no te quejes. Creo que aquí lo más importante es hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible, pero que los padres como tal lo asuman y estén conscientes de esto, porque el compromiso inicial tiene que venir del padre. Y de esto es la importancia de que se conozca el tema, de que esas señales que comentaba Leira sean una alerta para todas estas personas que vean eso en sus hijos, para que busquen el apoyo, para que busquen ayuda, porque sin duda hay muchísimos sitios donde podemos conseguirla y tener esa información que va a permitir que ese niño tenga un desarrollo y que sea un adulto exitoso y que lleve una vida normal, que es lo que queremos. Andrea, ¿y cómo te ha pasado a ti cuando empiezas a explicarle a los padres que deben cambiar esa forma de alimentar a sus hijos? Empieza como una negación. Sí, es difícil porque es un choque. Es algo que hay que cambiar desde el inicio. Y hay personas que realmente no creen en la dieta y consideran que la dieta no es importante, sino simplemente poner medicamentos, llevarlos a las terapias, pero la dieta va a ser fundamental. Y ese momento en el que ellos aceptan, ellos se dan cuenta que el cambio, como dije anteriormente, es del cielo a la tierra. Son niños que tienen mayor capacidad de concentración, de tomar recados de alguna u otra manera, tienen capacidad también de socializarse con otros niños. Entonces ellos ahí se dan cuenta que realmente la dieta va a ser la clave. Sin embargo, hay tendencias de que dicen que no, la dieta no les funciona, pero sí, cuando lo hacen realmente como debe ser, sí hay bastantes cambios. Bueno, pues ya tenemos bastantes argumentos para ir entendiendo de que es fundamental la nutrición para todas aquellas personas que están dentro del espectro autista y sobre todo desde pequeñitos, comenzar desde temprano. Es un compromiso padre, hijo y por supuesto para el bien de todos. ¿Que es difícil? Sí. Escuchamos Coldplay y Adventure of a Lifetime. Cuando son las 8:42 de la mañana en tu programa A Pie y Sobre Ruedas, hoy viernes de salud y estamos hablando de el trastorno del espectro autista y la importancia de la alimentación en nuestros niños. Es importantísimo, nos acompaña la doctora Andrea Nogales, gastroenterólogo pediatra, y el testimonio de la mamá de una persona con condición de autismo, que es la doctora Leira Lárez. Ángel, querías comentar. Sí, porque bueno, tu programa se caracteriza, Isabel, siempre por hablar mucho de lo que es la empatía ante cualquier situación que se nos presente en la vida, y esto es clave cuando hablamos del trastorno del espectro autista. De hecho, el lema de este año es Somos Infinitos, precisamente por lo que comentaba la doctora Andrea, de que cada una de estas personas es un mundo diferente, con necesidades, intereses, características y capacidades distintas, que por eso es que hay que tratarlos a cada uno de manera individual y esa es la clave de que ellos tengan una vida exitosa y que puedan desarrollarse de la mejor manera. Y hay que entender que una persona con condición de autismo no está condenada a una limitación en su vida. Puede llegar a hacer muchas cosas. De hecho, el miércoles hablábamos del testimonio también de otra persona con condición de autismo y cómo era su experiencia conduciendo frente al volante, ¿ok? Puede ser que al final prefieran tener su chofer como él concluía, pero por supuesto pueden desarrollar, conociéndose a sí mismos, conociendo qué es lo que ellos tienen,
pues pueden desarrollar la disciplina necesaria para enfrentar muchísimas cosas. Sí, ahora solamente no se habla de autismo, hablamos de otras condiciones que entran dentro del espectro autista, por eso ahora cada vez es mucho más amplio y se ha tratado de englobar todo con esta característica que es el trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, bueno, nos gustaría conocer de la propia Leira cómo ha sido esa inclusión o el desarrollo del niño, cómo has visto la interacción con los otros niños en la escuela, cómo viste esa progresión de él en sus actividades diarias, en sus rutinas, por así decirlo. Ok, bueno, desde nuestra experiencia familiar, es como decía la doctora Andrea, la dieta es fundamental porque todo lo capta el intestino. De hecho, hoy en día se habla que el intestino es un segundo cerebro, ¿ok? Y hay esa conexión de ambos órganos y es lo que hace que el niño evolucione o no, dependiendo de si realiza o no la dieta. En el caso de mi hijo, una vez que nos enseriamos en ese particular, hubo una evolución que yo empecé a notarla a partir de los 3 meses, que estábamos dieta estricta, sin caseína, sin azúcar, sin gluten, y empezó a demostrar manifestaciones positivas, a hacer contacto visual, a interactuar muy bien con el entorno, a concentrarse en sus estudios, porque ellos tienen una hipersensibilidad a nivel también de sus sentidos, como el olfato, el gusto, el oído. Y esa hipersensibilidad, cuando no están canalizados con una buena dieta, actúa como un factor distractorio. Entonces, cuando empezamos esa dieta, mejoró cognitivamente, conductualmente, a nivel también anímicamente, porque tenía muchas manifestaciones gastrointestinales. Y cuando estábamos antes de empezar la dieta, pensábamos que eran cólicos, que eran otro tipo de situaciones a nivel de su salud gastrointestinal, y resulta que eran a consecuencia de esa saturación que tenían sus intestinos por estos alimentos no permitidos. Fíjate que unos cambios súper rápidos, 3 meses es una evolución muy rápida. Sí. Y con cambios muy notorios. Pero yo me quedo con una palabra que dijiste, Leira, cuando nos enseriamos. ¿Qué significa enseriarse? ¿Qué significa en el día a día? En tu día a día, ¿qué significó ese enseriarte? Mira, enseriarte es asumir al 100% que tienes que hacer cambios, no de un día para otro, porque todo cambio cuesta romper paradigmas, pero cuando tú los asumes es comprometerte desde el conocimiento para lograr esos resultados que esperas, ¿ok? Enseriarnos significaba que cuando íbamos a fiestas infantiles, y en nuestra cultura venezolana, bueno, fiesta sin tequeños no es fiesta, fiesta sin torta evidentemente no lo es, sin refresco, y esos alimentos no son permitidos, y eso implica que a los representantes de niños con condiciones tienen que llevar su vianda. Mi hijo cuando va al colegio, cuando va a fiestas, a celebraciones, que son de compañeritos neurotípicos, entonces yo tengo que llevarle todo lo que él va a consumir, tanto de líquidos como de alimentos sólidos, de manera que él disfrute de un buen momento sin ningún problema que le vaya a generar consecuencias ese mismo día o al día siguiente. Y en la cocina también implica cambios, porque hay que tener utensilios separados para no contaminar. ¿Cómo es eso? Sí, en la cocina nosotros tenemos en casa electrodomésticos específicos para la alimentación de mi hijo, su tostearepa, su guaflera, sartenes, vajilla aparte, porque está esa contaminación de gluten con no gluten, entonces hay que mantener esas áreas separadas. Me encanta ese comentario y hay algo que yo aprendí justamente investigando sobre esto, y es que, por ejemplo, vemos marcas comerciales de harina de maíz promocionándose como libres de gluten. Y conocemos que el maíz no tiene gluten. Entonces decimos, bueno, eso es una estrategia comercial, eso es simplemente marketing. Pero no, entendemos que después de la investigación, que se trata de que ese fabricante tiene unos silos aparte para el almacenaje solamente de esa materia y que no se contamine con otros elementos que haya podido almacenar previamente, como avena, como trigo, etcétera, cebada. Entonces, sí realmente es importante y poder identificar esos alimentos sin gluten
Y cuando vamos a un restaurante que nos dicen, no, aquí tenemos comida libre de gluten. Ajá, pero ya va, un momentito. Dime, ¿tienes una cocina aparte de la cocina regular para cocinar esos alimentos que dices que son sin gluten? Esos platos que dicen que son sin gluten. Porque si no es así, no estás diciendo la verdad. Exacto. Entonces es importantísimo ese detalle de tener inclusive electrodomésticos aparte. Y utensilios. Sí, nosotros andamos con la viandita para arriba y para abajo, como decimos en criollo, porque es muy difícil que un mismo restaurante maneje ambas líneas y que garantice que no haya contaminación. Realmente es imposible pensar que en un restaurante donde hagan comida sin gluten o con gluten evite esa contaminación cruzada. Al menos que me digas solamente están haciendo comida sin gluten, ahí realmente podemos creer. Pero que tengan las dos en la misma cocina es difícil. O sea, eso no existe. Eso no existe. Es una falsa. Tal vez eso te lo puedes a las utopía. personas que coman libre de gluten, tal vez puede ser útil, pero para este tipo de casos en niños es imposible pensar que no hay una contaminación cruzada. Y entonces, pero nosotros podemos decir, bueno, pero ya va, si solamente usó el cuchillito y es un poquitito, Sí. así de importante es. Así de importante es. O sea, que solamente con eso microscópico. Ajá. Y cuando tú logras entender eso, es que logras tener esa dieta 100% como realmente deseamos y necesitamos que sea para este tipo de condición. Es que fíjate, y disculpa la interrupción, Isabel, y quiero que en esto pues converse un poquito más la especialista en el tema. El tema del gluten es tan fundamental que no esté en contacto con los niños especiales, porque descontaminarse del gluten cuando llevan una dieta libre de gluten tarda mucho tiempo para que el organismo procese y se desintoxique. Andrea, ¿hay alguna prueba de sangre, alguna prueba de laboratorio que determine el nivel de gluten que pueda tener esa persona, si está totalmente descontaminado o no? No hay una prueba como tal. Hay pruebas que nos orientan si hay presencia de alergias o intolerancias al gluten, ¿verdad? Que se puede hacer a través de la sangre. Y también hay pruebas que nos permiten ver el estado de inflamación del intestino, que es lo que denominamos disbiosis intestinal, que sí nos puede orientar. Son pruebas un poco costosas, difíciles de conseguir en todos los estados, pero sí aquí en Venezuela hay ciertos laboratorios que nos pueden ayudar a ver que el estado de inflamación de ese intestino producto de o el gluten o la caseína o algún otro tipo de alimento que pudiera estar interaccionando ahí. Leira, y una pregunta, ¿cómo reacciona tu hijo cuando ve que todo el mundo se está comiendo su tequeño, su chupeta, su golosina y entonces él manifiesta pues alguna disconformidad? Ay, mamá, pero déjame comer un poquito de esto. Los niños, ya. sí, no, es que los niños son más maduros, te cuento, Isabel. Ellos aceptan más que el mismo adulto. Tenlo por seguro que ellos aceptan más esa condición. Creo que el éxito en eso es realmente llevarlos en este nuevo camino y estilo de vida con conciencia en la alimentación a temprana edad. ¿Ok? Si no le generas la necesidad, no la va a sentir aunque esté en un ambiente que maneja alimentos que no debe comer. Y hay algo que quiero comentar rápidamente y también quiero apoyarme con la especialista, que es la Candida albicans. Es un hongo saprófito, quiere decir que en condiciones normales lo tenemos todas las personas, no solamente personas con condiciones especiales. Este hongo, si ingerimos más azúcares, más carbohidratos, se alimenta, ¿ok? Y en el caso de los pacientes con trastorno del espectro autista, les aumenta todas las estereotipias, la ecolalia, todas esas manifestaciones clínicas que tienen. Entonces, para eso sí hay pruebas, ¿ok? Cultivo de heces cándida de un desarrollo de 21 días, estos son laboratorios especializados, como lo dijo la doctora, y allí tenemos que controlar a través de la ayuda de los especialistas esa sobreproducción de cándida, porque eso también altera su microbiota intestinal. Y la actividad, el día a día, pues. Bueno, interesantísimo. Y ya hemos llegado al último bloque de este programa, pero es que es tan interesante que no nos queremos despedir. Hemos estado hablando sobre el autismo, porque es la semana de concienciación sobre el autismo. Estamos acompañados por supuesto, de nuestro colaborador de los viernes, del doctor Ángel Núñez, y también de la doctora Andrea Nogales y de la doctora Leira Lares,
como testimonio de una mamá de una persona con autismo. Y Leira quería hacer un llamamiento sobre esta situación. Vamos a ver. Bueno, el mejor consejo que les puedo dar a los padres que sospechan de que tienen un hijo o un familiar con condición es que todo aquello que les parezca que está fuera de lo cotidiano, tienen que buscar a alguien que le ponga un diagnóstico a esa situación irregular. Hay que asumir los diagnósticos por más doloroso que sea, porque desde allí empieza la sanación de estos pequeños. A veces estos diagnósticos llegan muy tardíamente, ya hay personas adultas que inclusive lo saben después y quizás eso sea hasta la explicación de un divorcio sucesivo, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que asumirlo y empezar esa trilogía, terapias, dieta, especialistas, también la fe en Dios es importante, ¿ok? Porque lo que humanamente no podemos resolver, evidentemente allí también tenemos ese apoyo moral, espiritual, y todo lo que le llame la atención, si el niño camina en puntillas, si el niño no hace contacto visual o lo hace y no lo sostiene, si tiene retardo en la adquisición del habla, si tiene manifestaciones gastrointestinales, todo eso es una alerta para tomar en cuenta, ir a los especialistas certificados, llámese gastroenterólogo pediatra, llámese neurólogo y psicólogo, y de allí se emite un diagnóstico. Y la fundación, importantísima. Les recomiendo aquí en Maracay, Fundasocenia Maracay. Ellos están ubicados en Caña de Azúcar, UD12, sector 9. Allí todas esas terapias de psicólogo, terapia de orientación, terapia ocupacional, las dan allí y orientan mucho de la dieta. Y el que no quiera colocar a su nene de manera regular allí, por sus redes sociales pueden verificar en Instagram que siempre están dando cursos de actualización a un bajo costo con información bien importante y actualizada. Gracias Leira por todo eso que nos has compartido. Y doctora, recordar que esto es un trabajo en equipo, esto es un equipo multidisciplinario, no solamente el neurólogo, también aquí se va a involucrar el pediatra, la psicopedagoga, los toxicólogos, el gastroenterólogo, el psiquiatra, porque realmente con un equipo multidisciplinario vamos a tener mayor éxito. Y recordar que si hacemos estos diagnósticos a temprana edad, vamos a tener adultos exitosos y que van a estar involucrados en la parte social. Qué bueno. Bueno, pues ahí ya lo tienen. Ángel. Bueno, yo solo quiero decir ya para finalizar que me emociona mucho haber escuchado a Leira el día de hoy. Gracias. La calidad de los especialistas que tenemos en nuestro país es un honor para mí como médico y tener este espacio y poder invitarlos. Porque de verdad que sé que Andrea también lo comparte. Es emocionante cuando podemos ver que sí es posible lograr cambios con todo nuestro trabajo cuando padres como Leira asumen esta situación, porque de eso va a depender el éxito y el desarrollo de estos niños. Así que me disculpan la emoción. Aquí todos nos hemos emocionado. A punto de caramelo. De verdad que haberlos escuchado a ellas es muy, muy emocionante y es sin duda la representación de que sí se puede lograr y bueno, a todos no tengan miedo, sigan adelante y contamos con todos los recursos necesarios para apoyarlos. Wow, yo estoy orgullosísima y feliz de contar con este maravilloso equipo y estas personas colaboradoras que están comprometidas al 100% con lo que hacen. Y qué mejor que eso, gente que disfruta lo que hace, que ama lo que hace y que da lo mejor de sí para tener una mejor sociedad para todos. Y ese es el propósito de este programa en general. Así que ya nos toca despedirnos y vamos a sacarle una espinita a Ángel por un chiste interno, ya algún día lo contaremos. Así que Ángel, dejo en tus palabras la despedida de la última canción de este programa del día de hoy. Claro que sí, vamos a despedirnos con buena música, señores, porque ya hoy es viernes y tenemos que seguir celebrando la vida. Y vamos a escuchar como un burro amarrado en la puerta del baile. Con el último de la fila. Así que bye, te esperamos el lunes. Chao, chao.